Buenos días, hermanos. Buenos días. La palabra de hoy se encuentra en Proverbios, capítulo 28, versículos del 12 al 14. Y dice así: Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Amén. Muchas gracias, hermano Juan, por esa lectura que va a introducir nuestro mensaje. Más que introducir, es la base de nuestro mensaje de hoy. Quiero enseñarles una palabra hoy día, una palabra muy importante, una palabra base en todas las escrituras, una palabra que la encontramos a través de toda ella, Antiguo y Nuevo Testamento. Esa palabra es metanoia. Vamos a ir hablando un poco de ella, porque es demasiado importante para desconocerla como cristiano. Metanoia. Es una palabra griega y vamos a ir hacia ella. Leía recién, mi hermano, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Aquí dice algo tan importante. ¿Cómo puede cambiar la vida al poner en práctica el contenido de este pasaje? Ay, ay, ay. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Y es impresionante, por otra parte, cómo la corriente del siglo atenta contra la puesta en práctica de estos principios tan importantes, tan vitales que aparecen allí en Proverbios 28, 13. Todos deberíamos aprender de memoria este verso: el que encubre su pecado no prosperará. Y analizar nuestra vida normalmente. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Por qué a veces no prospera? ¿Por qué estoy detenido? ¿No será que hay pecados encubiertos? Entonces la fórmula: confiésalos, apártate y alcanza misericordia y las cosas van a cambiar. Hay una serie de elementos muy importantes, palabras que los cristianos hemos manejado por miles de años ya y que hemos enseñado de alguna manera a la civilización, a nuestros contemporáneos. Palabras como confesar, palabras como apartarse del pecado o términos, reconocer, palabras como gracias, arrepentimiento, perdón. Y esas palabras, cada día, si ustedes se fijan, hagan un análisis sencillo de su alrededor, de su caminar, de su comunicación con las demás personas, va a descubrir que esas palabras se están extinguiendo. Están en el diccionario, en los mejores diccionarios. Ahí siguen, pero no se usan. ¿Quién da las gracias hoy día? Todos son derechos. ¿Y por qué voy a dar las gracias? ¿Por qué voy a dar? Es una cosa impresionante, pero fíjense ustedes, esto es algo que se puede hacer una observación, digamos, en terreno, en nuestro diario vivir. Yo hoy quiero invitarles a considerar el significado y poder de particularmente uno de estos términos que está en desuso. Me refiero a la metanoia. Metanoia lo traducimos normalmente como arrepentimiento, pero esa es la palabra técnica y es muy rica en ideas. El prototipo del héroe moderno, si ustedes han visto, ¿y quién no ha visto películas, ha leído libros? Pero el prototipo del héroe moderno trata de romper esquemas totalmente con el prototipo del héroe de antaño
ese personaje que tenía una serie de características virtuosas. Hoy día los jovencitos de las películas y de los libros más se identifican con los villanos de los libros antiguos o de las películas antiguas que con los buenos de las películas, porque ha habido un trastoque de valores pero impactante en nuestra sociedad, y el cine tiene uno de los poderes más grandes del mundo para cambiar ideas a nivel global. Es impresionante eso. Se podría analizar con mucho detalle. Pero los personajes principales de las historias de hoy muchas veces son personas resentidas, son personas traumatizadas, normalmente son adúlteras, fornicarias, pero a nadie le importa eso hoy en día. Blasfemas, en muchas maneras, y carentes de respeto por las normas establecidas. Ellos hacen su ley. Vean una película o lean un libro moderno con la Biblia en la mano y van a ver que son incompatibles. Muy incompatibles, cada vez más incompatibles. Muchas veces carecen estas personas de afectos, no agradecen, justamente las gracias han desaparecido. Antiguamente, a través de los personajes principales de los libros, de las películas más antiguas, se enseñaban buenas costumbres. El jovencito se le veía, por ejemplo, lavándose las manos, haciendo una serie de gestos que eran educativos. Hoy en día es todo lo contrario, es todo lo contrario. Jamás, y esa es otra de las características, estos personajes se arrepienten de nada, de algo. No se arrepienten de nada. Un héroe es un modelo es alguien a quien se quiere imitar o bien al que se invita a imitar. El modelo del héroe humanista, y por qué no decirlo también del hombre común, es aquel a quien no doblega a nadie. Se ha usado una palabra por excelencia últimamente, es el que se llama triunfador. Y hay todo un concepto de quién es triunfador. Triunfador es la persona que no tiene por qué doblegarse, no tiene por qué agradecer, no tiene por qué arrepentirse. Y vuelvo a ese término que me interesa mucho en el día de hoy. ¿Cuántas canciones hay que lo dicen? Edith Piaf, famosa, una de sus canciones más conocidas, la que trasciende, es la que dice no me arrepiento de nada. ¿Cuántos otros cantantes? Hace un tiempo atrás se moría una chica que también una de sus canciones más importantes decía en el fondo lo mismo, no me arrepiento de nada. Cuando en los concursos se le pregunta a las Misses, ¿no es cierto?, cuando están concursando para ser Miss de un país o Miss Universo, etcétera, ¿de qué te arrepientes en tu vida? Llama la atención escuchar la misma frase, no me arrepiento de nada porque creo que todo lo que me ha sucedido en la vida ha servido para ser lo que soy. Bueno, ¿y qué eres? Pero es una respuesta cliché, no arrepentirse, no arrepentirse. Esta forma de soberbia de concebir la vida dice, no te arrepientas de nada, vive cada día como si fuera el último de tu vida, lo vemos incluso en diferentes películas. Me acuerdo, una de las primeras que me llamó mucho la atención fue La Sociedad de los Poetas Muertos, no sé si ustedes la han visto alguna vez, pero enseñan ese principio y, sácale el jugo a la vida. Tus errores son de ayer, hoy es un nuevo día, tus errores te han hecho más fuerte, tus errores te construyen. Nunca pienses que han sido errores realmente, han sido elementos de la construcción de tu vida. Ese es el concepto, un concepto no cristiano, obviamente, y quizás hay un poco de juego con algo de verdad, porque siempre hay algo de verdad en la mentira. Un cristiano auténtico, sin embargo, esta es la diferencia, un cristiano auténtico aprende de sus errores. Es muy diferente, pero se arrepiente de haberlos cometido. Ojalá no lo hubiera cometido nunca. Aprende de sus errores. Tú puedes aprender de tus errores, pero no puedes decir que no te arrepientes de tus errores, porque los errores son ofensas y generalmente han hecho daño a personas y han hecho daño y han ofendido a Dios. Ahora bien, un cristiano auténtico aprende. Y lo vemos en muchos héroes de la Biblia.
Sansón cometió errores, vaya que sí, lo conocemos básicamente por sus errores. David, gigante, obviamente que cometió errores. Moisés también cometió errores. Y se les describe incluso por sus errores, pero la Biblia dice claramente que esos fueron errores. Y muestra el precio que tuvieron que pagar por esos errores. Y si ellos hubiesen podido volver el tiempo atrás, no los hubieran vuelto a cometer. Se muestra el fruto y se muestra el arrepentimiento. Arrepentirse significa que se había estado haciendo las cosas no conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, indica que nos habíamos desrielado, nos habíamos salido de los rieles, nos habíamos salido del camino. Y eso nunca es bueno. Ahora, antes del arrepentimiento hay un paso previo todavía. Para arrepentirse es indispensable. Y vemos que el problema no está solo en el tema de arrepentirse o no arrepentirse. El problema está incluso antes del arrepentimiento. Porque primero es importante reconocer nuestros errores y describir los errores como errores. Para entender este punto resulta ilustrativo un episodio de la historia de Judá. Sabemos por el Antiguo Testamento, por los profetas mayores y menores, por los libros históricos, todo el Antiguo Testamento. Eso es lo maravilloso de la Biblia, que no te oculta ninguno de los errores de sus grandes héroes. Y sabemos por todo lo que es el Antiguo Testamento, la desobediencia de los dos reinos en que se dividió Israel, el reino del norte, el reino del sur, el reino de Judá, particularmente el del sur, donde reinaba y reinó durante 19 dinastías, o sea, durante 19 reyes, siempre alguien de la casa de David. Bueno, esta parte de Israel, Judá, la más significativa, la más importante, porque ahí estaba el templo, ahí estaba realmente la cabeza a través de la cual estaban todas las promesas futuras a Israel. Ahí estaba la descendencia de David. Se había portado pero muy mal. Pensemos que estos reyes llegaron, digamos, a caer tan bajo como para llegar en algún momento de su historia, algunos de ellos, incluso a sacrificar vidas humanas. Paganismo absoluto, pero absoluto. El templo se había transformado realmente en una asquerosidad, porque en sus aposentos internos y a escondidas se realizaban actos idolátricos, se adoraba a ídolos, se hacía... Bueno, la Biblia lo describe, no lo digo yo, no es la historia secular, la misma Biblia lo dice. Y el Señor, por supuesto, que estaba enojadísimo con esto. Y le dice al profeta Jeremías: mira, Jeremías, yo te voy a mandar a este pueblo y advertirles lo que voy a hacer con ellos, porque han colmado mi paciencia. La Biblia dice que Dios es misericordioso, tardo para la ira, pero tardo, no que nos llegue la ira. Este pueblo había llegado a enojar tanto al Señor que ya lo había irritado francamente. Así que le dice: sabes, Jeremías, te voy a enviar a este pueblo y te voy a decir algo. Es muy curioso este caso, porque Dios le advierte al profeta que el pueblo va a reaccionar, pero ¿cómo va a reaccionar? Pues bien, le va a decir lo siguiente, literalmente, de Jeremías 16:10. Y acontecerá, le dice el Señor, que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, todos los castigos que vendrán sobre ellos, ellos te dirán, Jeremías 16:10, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? La hipocresía en su máxima expresión. Es para colmar la paciencia. Y uno dice: ¿por qué se le terminó la paciencia al Señor? Bueno, estaban cometiendo cosas horrorosas. Todo lo que Dios decía no, ellos lo estaban haciendo. Y todo lo que el Señor decía que tenían que hacer, no lo hacían simplemente. Y el Señor le dice: mira, te van a decir eso.
van a decir simplemente, ¡qué maldad! Es una pregunta que no procede. Yo como padre no razono con ellos. Ni les advierto, simplemente le daría de palmadas. Y eso es lo que Dios finalmente hace. Ya no valen las palabras, llega un momento en que nos valen las palabras. Y este es uno de los peores síntomas que puede demostrar el ser humano, el no reconocer sus errores ante Dios, no reconocer su pecado. Esto es muy grave, pues hace imposible la metanoia, es decir, el arrepentimiento. Si yo no reconozco mis pecados, entonces, ¿de qué me voy a arrepentir lo que están diciendo ellos? Pero ¿de qué maldad es la nuestra, por favor? Y bueno, siguieron portándose aún más mal que todo lo que se había descrito hasta aquí. Ay, ay, ay. Por eso decía que hay un punto previo, reconocer el pecado. Si yo no reconozco que soy un pecador, si yo no reconozco mis pecados, y es el gran problema, me ha pasado muchísimo de obra evangelística, cuando tú llegas a la persona y llegas al punto arrepentimiento, descubres que hay algo que trabajar primero. Pero, ¿en qué pecado? Esta pregunta a mí me la han hecho muchas veces. Conversando con personas, tratando de llevarlos a Cristo, llevarlos al arrepentimiento, y me doy cuenta, pero aquí estamos lejos. ¿De qué arrepentimiento les hablo si ni siquiera tienen conciencia de pecado? Y no porque el ser humano no tenga conciencia de pecado, el problema es que su conciencia la tiene cauterizada, la ha embrutecido. Por eso la conciencia no es una buena voz, salvo que esté dominada por el Espíritu Santo. Porque con la conciencia pasa muchas veces lo que pasaba con un perrito muy simpático. Un señor llega a una casa en un campo, encuentra un perrito y qué lindo su perro, le dice. Le gusta, lleve eso. Pero ¿cómo me va a regalar un perro? Sí, porque a mí no me sirve para nada, le dice el dueño de casa. ¿Cómo que no le sirve para nada ese tremendo perro, un guardián? No, es que no ladra. A ver, ¿por qué no ladra? Es que la dueña anterior le tenía fobia al ladrido del perro y lo crió a varillazos. Y cada vez que el perro ladraba, ¡pum!, un varillazo en la cabeza. Y el perro aprendió a no ladrar. Entonces no me sirve. A veces hacemos lo mismo con la conciencia. El ser humano hace lo mismo. Le enseña a no ladrar. La conciencia está para que ladre y nos diga, ¡ay, hay algo malo! Atento, cuidado. Pero la conciencia de nuestro siglo, porque esto es algo muy difundido, está muy, muy, muy dañada. Así que ahí está el primer problema. Esta actitud de Israel es la actitud que estamos viendo hoy día. Nos llama tanto la atención ver esta actitud de Israel. ¿En qué hemos pecado? ¿Pero dónde está el pecado? Ay, ay, ay. Es exactamente, porque todos te están diciendo, no, tú no eres pecador, tú eres bueno intrínsecamente. Esto viene del humanismo, de las bases, de las raíces mismas del humanismo. El ser humano es intrínsecamente bueno, especialmente con los grandes filósofos del Renacimiento y posterior al Renacimiento. Aparece esta idea. El hombre es un ser no solamente bueno, sino que además perfectible. Bueno, el gran tema es que tenemos que llegar a lo que llegó David después de uno de sus más grandes pecados, y el profeta lo va a enfrentar. Y David, por la gracia de Dios, tenemos allí un precioso ejemplo. Pues David no dice al profeta Natán, pero profeta, ¿en qué pecado? Todo lo contrario. David, hombre trabajado por el Espíritu, cuando el profeta Natán lo enfrenta, simplemente dice, 2 Samuel 12:13, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Pero realmente esto ya no lo vemos en el mundo, sino que a lo más lo encontramos entre cristianos que han cometido errores, han cometido pecados y se arrepienten. Ojalá que eso aparezca así de forma espontánea. David reconoce su falta con el título que merecía, no trata de excusarse, cometí un error, o no actué de la mejor manera. No, pequé. No lo racionaliza, no culpa a otros, él reconoce.
Es a eso a lo que apunta el Señor, pero para eso primero hay que reconocer. Y obviamente que en el reconocimiento de David hubo un tremendo arrepentimiento. ¿Por qué? Porque reconoció su pecado y por eso pudo ser sanado y perdonado. Exactamente como nuestro versículo decía, el que encubre su pecado no prosperará. Mientras David lo encubrió, no prosperó. Pero lo confiesa, se aparta. Interesante, él se aparta, no es solo confesar, alcanza misericordia y el Señor pudo seguir bendiciendo su reino. Aquel que no se considera pecador está declarando que Dios se equivoca cuando dice por boca del apóstol Pablo que todos están bajo pecado. No hay un solo ser humano que no haya pecado y que no esté bajo pecado. Romanos 3:9. Para empezar, todo ser humano nace trayendo consigo no una marraqueta bajo el brazo, como se decía antes, ese término hace mucho yo no lo escucho, pero antes se decía, no, sí, la guagua trae una marraqueta bajo el... Mentira, traen un tremendo problema bajo el brazo. Traen la herencia del pecado bajo el brazo. El problema del pecado, ya que en Adán toda la raza humana pecó, por lo tanto toda criatura que llega a este mundo trae consigo esa herencia. No somos solo genética física, hay una genética espiritual que está muy dañada en el ser humano. Debido a esta condición, la tendencia permanente del hombre es a continuar pecando. Hermanos queridos, los mismos delirios de la fiebre pueden hacer pensar a una persona que está sana. ¿Qué quiero decir con esta frase que sale un poco de contexto, parece? El daño del pecado en el hombre le puede hacer pensar que no peca. Mira, a veces ni la conciencia moral es suficiente, como hemos considerado recién. Y bueno, esto es muy grave, porque mientras la persona no reconozca su pecado, le imposibilita en forma absoluta la acción salvadora de Dios. Se dice que para Dios no hay nada imposible, pero Dios mismo se limita en su justicia y mientras no haya arrepentimiento, primero reconocimiento de pecado y luego un arrepentimiento racional, porque eso es lo interesante, la metanoia no implica solo, sí me arrepiento, implica mente y corazón. Es una idea muy rica en sus originales. Por ello, Satanás trabaja incansablemente por convencer al hombre que él no es pecador. Es solo fruto de las circunstancias. Es solo fruto de malformaciones en su cerebro. Es solo fruto del maltrato que recibió cuando niño. Es solo la reacción frente a terribles acciones que él recibió durante su infancia. Y lo trata de excusar, trata que el hombre no llegue a esa resolución del hijo pródigo, que es tan importante. He pecado. Volveré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Es imposible llegar a esa conclusión. Y es interesante lo que dice un poco antes, volviendo en sí, el hijo pródigo dice estas cosas. Pero para que el hombre vuelva en sí, necesita hoy día el apoyo de mucha oración, si vamos a hacer obra evangelística, y como nunca antes se le dice, se le insiste, no, tú no estás mal, tú no estás mal, tú no eres pecador. Mira, es como si un náufrago abandonado en el mar, en una balsa, producto de la insolación y producto de la deshidratación, le dijera al capitán del barco que le está enviando una soga y le dice, agárrate de aquí y te vamos a subir al barco. Y el tipo ya totalmente alucinando por su fiebre, por su deshidratación, etcétera, le dijera al capitán, ¿sabe? Yo no tengo problema, hombre. Los problemas están solamente en su cabeza, no se da cuenta que yo estoy en un crucero. O sea, tú te das cuenta que el hombre está totalmente enfermo y eso es lo que pasa hoy en día. El ser humano se está hundiendo, se está quemando de sus pecados. Y dice, no, yo no estoy pecando. ¿Qué pecado me habla usted, pastor? ¿Qué pecado me hablas tú, hermano?
miembro de esta iglesia que trata de llevar, yo no necesito a Cristo, yo no necesito ser salvado. Por eso decía, los mismos delirios de la fiebre pueden hacer pensar a la persona que está sana. Es el mismo pecado el que hace que el hombre llegue a pensar que no peca. Creo que ahora me captan mejor la idea. En tercer lugar, una vez que hemos tomado conciencia del pecado, o en segundo lugar, en el fondo, viene realmente el arrepentimiento. Y un arrepentimiento que tiene que ser efectivo, porque también hay arrepentimientos que no sirven para nada. Es síntoma de grave enfermedad el no reconocer pecados en la propia vida y buena cosa el saber reconocer los pecados. Sin embargo, esto no es suficiente. Hay otro mal totalmente asociado al primero. Este segundo mal constituye la incapacidad luego de aceptado el pecado en la vida de arrepentirse. Hay muchas personas que han conocido y han reconocido su pecado. En otras palabras, han reconocido que han violado tajante y claramente la voluntad de Dios en sus vidas y aún así no se arrepienten. Así que el reconocer el pecado solamente no es suficiente. Tenemos que dar un paso más. Sí, estoy mal. Es como el alcohólico. Tiene que reconocer primeramente y antes que nada que es alcohólico, si no, no va a salir nunca de ahí. Tan simple como eso. Y posteriormente tiene que venir el arrepentimiento y decir, yo quiero salir de ahí. Ahora bien, poco sacamos con tomar conciencia, decíamos, de los pecados, de racionalizar nuestros pecados. Fíjate, ejemplos, Caín. ¿Tomó conciencia o no de sus pecados? Claro que sí, si Dios mismo se lo enfrenta y habla con Dios. Más conciencia, imposible. Pero Caín no se arrepintió ni de su homicidio, ni de su ofrenda que no servía para nada. Y con ello se alejó, mira el resultado, se alejó él y su descendencia de Dios, al punto que finalmente esto trajo consigo ni más ni menos que el diluvio universal. Contaminó a toda la raza humana. ¿Judas tomó conciencia de su pecado? Claro que sí, pero no se arrepintió como debía. Simplemente, oh, qué terrible lo que he hecho, igual que Caín. Oh, Señor, pero ahora cualquiera que me pilla. O sea, preocupado de las consecuencias para sí. O sea, el egoísmo es tan grande que ni siquiera ahí pensó en Dios ni pensó en su prójimo. Pero ahora cualquiera que me vea me va a matar. Caín, qué tontera hice. En vez de arrepentirse de rodillas, de hacer aguas su corazón, fue y se ahorcó. Qué locura, qué locura. Saúl, el gran rey, tomó conciencia de su pecado, pero no se arrepintió. Y con ello se hundió más y más en desobediencias, hasta finalmente encontrar su muerte en el campo de batalla. Pero una muerte muy vergonzosa en buenas cuentas, porque pidió a su escudero que lo ayudara a matarse, es decir, lo que se llama suicidio asistido. Y David, ¿qué hace con el escudero? Mata al escudero porque no tenía derecho a quitarle la vida a otra persona. Un excelente argumento para saber qué opinar sobre el suicidio asistido, ¿no? A Dios no le gusta. Notamos que el joven rico mencionado en los evangelios, Mateo 19, 16, Marcos 10, están todos los evangelios, tomó conciencia de su pecado cuando se encontró con Jesucristo. Y eso es lo interesante, no basta un encuentro corriente con Jesucristo. Hay que ir más allá, tiene que haber metanoia, tiene que haber arrepentimiento. Porque este joven llegó, le dolió lo que le dijo el Señor, y ¿qué hizo? No se arrepintió y se alejó. Y dice la Escritura, dice Marcos particularmente, que se fue triste. Entonces te fijas, una cosa es tomar conciencia y otra es arrepentirse. Son dos cosas distintas, pero importantísimas y complementarias absolutamente. No basta con tomar conciencia del propio pecado, esto es muy común que llegue a ocurrir, pero se necesita algo más para estar en paz con Dios.
se requiere arrepentimiento, se requiere metanoia. Esta palabrita es demasiado rica en ideas y la han usado muchos los psicólogos, incluso por todo lo que encierra la palabra. Carl Gustav Jung la utiliza mucho. Y bueno, meta significa más allá, ¿no? Y nous viene de mente. Implica una nueva o diferente manera de pensar. Un pensar más allá del que yo llevaba antes. Algo diferente a lo que sentía o pensaba antes. Implica, sobre una situación, por supuesto, implica cambiar el rumbo, porque de aquí viene también nuestra palabra conversión. Esto también es metanoia. Yo voy para allá, pero por esta nueva mente, esta nueva forma de ver la vida, yo cambio. Entonces, perfectamente la podríamos traducir también por conversión, porque la salvación implica estas dos cosas. Implica ver las cosas distintas. Lo que antes me simpatizaba, ahora me horroriza. Y implica una conversión, un cambio, implica un cambio íntimo en la persona, un cambio de mente y corazón. Es otra manera de razonar, es otra manera de sentir algo. Eso es arrepentimiento. Y insisto tanto en esto porque la fórmula común que uno ve en los libros modernos, especialmente de evangelismo, que tratan de enseñar la idea de arrepentimiento, dice, el arrepentimiento es simplemente cambiar de actitud. Pero eso nos quedamos muy cortos, no es solamente cambiar de actitud respecto a algo, es cambiar tu manera de ver completamente las cosas y de sentir las cosas. Esto que antes para mí me divertía, ahora me molesta, me horroriza, porque está mal, y lo siento, y lo razono, ya no corresponde a lo que debo hacer. Esto tengo que alejarme y tengo que pedirle perdón a alguien. O sea, te lleva a pedir perdón a Dios. El arrepentimiento efectivo, el arrepentimiento del hijo pródigo, el de Pedro, el de Zaqueo. Esos son arrepentimientos reales. El hijo pródigo, volviendo en sí, dice, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí hay una metanoia absoluta, arrepentimiento en todo el sentido de la palabra. Un cambio radical. Pedro, después de negar al Señor, uy, que andaba mal ese hombre, el Señor tuvo que restaurarlo, pero gracias a Dios, ¿a qué? A que andaba mal. Si hubiera negado al Señor y hubiera andado bien, estamos mal. Ahí no hay metanoia, no pasa nada, pero Pedro andaba muy mal después hasta que el Señor lo restaura. Zaqueo, el personaje publicano, reconocido, ladrón, bueno, era un ladrón autorizado, porque el publicano podía cobrar prácticamente todo lo que quería, y todo lo que cobraba más de los impuestos oficiales de Roma era para su bolsillo, por eso se hacían ricos muy pronto. ¿Y qué pasa después? El arrepentimiento que se ve. Oh, Señor, y si en algo he tomado de más, lo devolveré con tanto y tanto, sumado, digamos, a lo que corresponde. Y más de lo que dice la ley de Moisés. La ley de Moisés dice que si tú robas tienes que devolver en una cierta medida. Él duplica, triplica esa medida. Hay un cambio, una forma diferente de ver. Ahora le hastía lo que había hecho. Eso es metanoia, eso es arrepentimiento. Arrepentimiento implica comprensión y aceptación de la culpa. Culpa, nadie quiere tener culpa. La culpa siempre es del otro. Metanoia, arrepentimiento significa sentimiento profundo por lo hecho, deseo que nunca hubiera sucedido. Todo lo contrario a lo que dicen las letras de cuántas canciones, no me arrepiento de nada. Metanoia significa un cambio de actitud, de mente, de una nueva visión de lo que viene por delante. Dolor por lo hecho. No solo por las consecuencias, como que hay, pero cualquiera que me vea ahora me va a matar. No. Sino porque he ofendido a Dios, he ofendido incluso a mi prójimo, me duele las ofensas que he hecho a mi prójimo. E implica, y también que lo ejemplifica Zaqueo, restitución del daño hecho. Si te robé, te lo devuelvo, y te lo devuelvo aumentado. Es interesante, haciendo un barrido, digamos, de los grandes mensajes bíblicos. Uno de los mensajes muy importantes es el de Pablo a los atenienses. ¿Por qué?
porque era un mundo que estaba muy lejos del mundo hebreo, muy lejos del mundo del Antiguo Testamento, que era lo que estaba en ese momento. Y Pablo aquí aprovecha decirle cuando está con los atenienses, pero Dios le dice, en Hechos 17:30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, es decir, griegos, no solamente judíos, griegos, elamitas, árabes, a todos los hombres, todo el mundo romano, etcétera, a todos los hombres, en todo lugar. ¿Qué es lo que está pidiendo? Que se arrepientan. Y aquí la palabra es metanoia. Hechos 17:30. Que se arrepientan. De ahí parte todo. De ahí parte todo. Pedro, en el pórtico de Salomón, le dice al pueblo, en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. Las dos ideas están dentro de la palabra metanoia, para que sean borrados vuestros pecados. Es base el arrepentimiento. Pablo, hablando al ser humano en general, un discurso al hombre, le dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, es decir, en el que no ha habido metanoia, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Jesús dijo, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. ¿Se dan cuenta que es uno de los temas más importantes de las Escrituras? La salvación depende y se basa en el arrepentimiento. Si alguien te dice, no, si la culpa la tienen otros, no, tú tienes solo derechos en buenas cuentas, que es lo que estamos viendo hoy día. No, tus padres tienen la culpa de todo lo que te pasa a ti, tú no puedes culparte, nadie puede culparte a ti, pobre criatura, mira lo que has sufrido, por eso eres un asesino en serie. No, tienes que arrepentirte, el Señor cambia la dirección de la culpa y la coloca directamente sobre el ser humano. Jesús dijo también en Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador. ¿Qué hizo ese pecador? Que se arrepiente. Y ahí viene la salvación, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, es decir, no quieren arrepentirse. Es una especie de ironía que... Hermanos queridos, no solo tomar conocimiento del propio pecado, esta es la primera etapa, también se requiere arrepentirse. ¿Hay algo más todavía? Bueno, tomar conciencia del pecado, arrepentirse y pues acudir a Dios para el perdón. Justamente lo que no hizo Caín. De alguna manera Caín se dio cuenta de lo terrible que había hecho al matar a su hermano, al ofender a Dios con su ofrenda, etcétera, etcétera. Pero para empezar, no se arrepintió ni fue a menos a pedir a Dios perdón. Y no tenía ni siquiera para qué haber ido. Dios se presenta ante él. Bueno, algo más, por supuesto. No basta con que echemos nuestro corazón por nuestros ojos en lágrimas diciendo, me arrepiento. Tienes que ir al Señor y decírselo. Señor, mira mi corazón, estoy arrepentido de mis pecados. Sé que solamente yo soy el responsable de todo lo que sucede. No echaré la culpa a nadie más. Soy responsable, pero Señor, siento que todavía necesito algo y es acudir a ti. Con mi corazón contrito y humillado, acudo a ti. No saco nada con solamente llorar en mi cama durante semanas, caer en una depresión horrorosa. Tengo que ir al Señor para entregar y abrir mi corazón en arrepentimiento. Pensemos, el paciente toma conocimiento de su enfermedad. Luego, ¿qué hace? Decide que hay que hacer algo. Luego, que requiere de un cambio. Y finalmente se somete al tratamiento. Si no, va a volver a caer. Y en unos meses más va a volver a estar en esa cama, todo amargado, todo atribulado por su propio pecado. Y finalmente va a terminar enfermando físicamente incluso. Bueno,
Hay una acción que soluciona todo, se relaciona con la capacidad para pedir, no solo decir, sino pedir el perdón al Señor. Por eso decía al principio que otro de los problemas que tenemos es que la palabra perdón misma se usa muy poco y ya no decimos perdón. En los colegios, en cualquier parte donde se comete una falta, no te hacen necesariamente, salvo algunos colegios que trabajan, digamos, con los niños hasta que piden perdón, que eso es lo más saludable, a lo que hay que tratar de llegar, pero muchas veces no, es simplemente restitución. Me rompiste la goma, ya tú le pagas la goma, le rompiste la regla, ya tú le pagas la regla, le pegaste, bueno, 2 días suspendidos, pero no, el perdón, ¿dónde está? Se necesita pedir perdón, esa frase tiene que salir de nosotros. Señor, perdón por mis pecados. Estoy arrepentido, obviamente. Primero el arrepentimiento. El pedir perdón a Dios por nuestros pecados es esencial para mantener la comunión. Jesús incluso la enseña en la oración modelo a los que son parte integral de su cuerpo, de su grupo. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos que mantener constante ese gran punto, Mateo 6:12. Así es, como inconverso, un día pedimos perdón a Dios por nuestra condición de pecadores. Y Él perdonó. Y dice que puso a sus espaldas nuestros pecados. Nos justificó, nos dejó sin culpa. Nuestro pecado original dejó de ser el gran obstáculo para nuestra vida. De ahí en adelante, para el cristiano, el convertido, el que ha tenido este encuentro con el Señor, corre el perdón, podríamos llamarlo, del Padre Nuestro, que es una oración modelo para, aun cuando en ese entonces no estaba formada la iglesia todavía, pero sí para los seguidores del Señor. Hoy día hablaríamos de los convertidos, para aquellos que han pasado por el proceso de la metanoia. Queridos hermanos, hay muchas personas, hoy muchas personas están siendo manipuladas y es preocupante. Porque nuestros niños están siendo bombardeados y decimos, no, si es una película de acción, no, si es una película en que ganan los buenos al final. Pero ¿quiénes son los buenos hoy día? Fíjate las características de los buenos. Generalmente muchos de esos buenos no se arrepienten ni piden perdón, sino que son un muy mal ejemplo, muy mal ejemplo. Hoy día se habla de rehabilitación, pero no de arrepentimiento. En muchas iglesias se habla incluso de consuelo, tiene que el pastor predicar de consuelo, de amparo, de prosperidad, de sanidad mental. Y claro, en el Señor se encuentran muchas cosas. Se habla de campañas de milagros, de sanidades físicas, pero queda el reconocimiento del pecado en la propia vida. Es lo más impopular predicar lo que estoy predicando. Estos son los mensajes que dejan las iglesias vacías. Si tenemos pocos, aunque tenemos una asistencia regular, el próximo domingo quizás tengamos menos, porque este tipo, pero no importa, hermanos, este mensaje va a ser el que se va a escuchar aquí mientras yo esté aquí. Si ustedes quieren otro pastor, fantástico, no hay problema. Pero yo les voy a seguir predicando igual, porque ahí está la base de la salvación y la base de nuestra comunión con el Señor, la base de la solución, metanoia. Hermanos queridos, tenemos un Señor que quiere hacer grandes cosas con nosotros y muchas veces no lo puede hacer porque falta metanoia. El cristiano debiera ser una esponja, ¿no? Que absorba las cosas que conciernen a Dios, ojalá con la Biblia, y absorbiera todos los días sus pensamientos, las meditaciones y las reflexiones que nos llevan a ser más parecidos a Cristo, ¿no es cierto? Esa es nuestra meta diaria, ser un poco más parecido a Cristo que el día de ayer. Y lo malo debiera rebotar, como si fuéramos piedra, esponja para el Señor y la Biblia y piedra para todas las otras influencias. Pero ese es el ideal. En el mundo real no suceden las cosas así. Y lo sabemos y por eso tenemos que seguir recordando estas cosas desde el púlpito y nos hacen bien. Y pobre de mí si no las recordara. Absorbemos mucho más de lo que nosotros mismos nos damos cuenta del mundo y nuestros hijos con mayor razón. No hay salvación sin metanoia, sin arrepentimiento, sin conversión. Y termino con las palabras de Proverbios 28:13 con que comenzamos.
El que encubre sus pecados, ¿en qué pecado? Pero eso no es pecado, no, pero eso se dio dada la circunstancia. No, pero fue el que encubre su pecado, dice el Señor, no vengas con tonteras, no prosperará. Y si prosperas, no voy a ser yo, dice el Señor, porque cuidado, lo hemos dicho otras veces, Satanás también prospera. A veces por las cualidades propias que Dios mismo te ha dado, inteligencia, etcétera, también puedes prosperar, pero no es la prosperidad que el Señor da. Mas el que los confiesa, y aquí está la parte que a veces olvidamos del versículo, y se aparta, es decir, esto implica una verdadera metanoia, alcanzará misericordia. Padre Celestial, te damos gracias porque tú quieres darnos y manifestar tu misericordia en nosotros. Tú ves nuestros corazones, Señor, lo que para mí es imposible de ver. Y tú sabes en qué corazones, Señor, hay arrepentimiento. Yo te ruego, Señor, que nos sensibilices. En mi propio corazón, Señor, dame más sensibilidad para entender, darme cuenta de cuando he pecado, Señor. Y produce en mí, por favor, a través de tu Espíritu Santo que mora en mi vida, más sensibilidad, más dolor, más pesar por el pecar, Señor. Yo te lo ruego, Señor, porque es la única manera de ser prosperado y de agradarte a ti, no solamente por una prosperidad egoísta, sino que por agradarte a ti, Señor, porque no hay nada más hermoso, nada más maravilloso que tú recibas la gloria de nuestras vidas. Gracias, Padre, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.